Bien, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio o a continuar con el ciclo de conferencias que se desarrolla en el marco de la Semana del Egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy, 25 de noviembre, nos corresponde a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas brindarles una porción de las principales ponencias de cuatro egresados destacados de las escuelas de literatura, Escuela de Conservación y Restauración, Escuela de Arte y Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información para esta versión año 2025. Aspiramos que en el año 2026 poder brindarles las conferencias de las 8 o 9 escuelas que ya tenemos funcionando en nuestra facultad. Sin más que decirles, entonces iniciamos nuestra participación con la primera ponencia que estará a cargo del doctor Matío Díaz Choza, que nos brindará su conferencia titulada Investigación literaria en diarios y cartas. Matío Díaz Choza, 1989, es un escritor e investigador de Lima, Perú. Estudió el doctorado en estudios hispánicos en la Universidad de Brown y la licenciatura en literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha impartido clases en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y en la Universidad de Brown. Actualmente es investigador postdoctoral del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus intereses académicos se centran en el estudio de la relación entre literatura y política en América Latina, las escrituras del yo, diarios, correspondencias y memorias, y la poesía peruana contemporánea. Ha publicado artículos académicos en revistas como Izquierdas, Chasqui o el Boletín de la Academia Peruana de la Lengua. Además, ha publicado el libro de ensayos, El poema es una cosa que circula, 8 ensayos para discutir la producción poética del Perú. La Balanza 2022, la novela Todo el cielo se ve oscuro, Fondo de Cultura Económica en el 2025, y 4 poemarios entre los que destaca Precipitaciones por la AV en el año 2023. Con ustedes, el doctor Matías Díaz Choza de la Escuela de Literatura de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Adelante, Mateo. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias por la invitación. Gracias a la universidad en general por esta oportunidad de participar en este evento y me siento muy contento de poder estar acá. Yo he preparado una presentación que básicamente tiene que ver con mi investigación, la investigación que estoy realizando ahora en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Es una estancia postdoctoral. Entonces lo he planteado así, ¿no? Va a ser una cosa obviamente muy general y panorámica. Como ya ha mencionado Elizabeth, yo estudié literatura, la licenciatura en literatura en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de San Marcos. Yo considero que ha sido una formación que me brindó bases sólidas para entender los estudios literarios. Mi experiencia doctoral en la Universidad de Brown, por otro lado, siento que me permitió para abrir otros horizontes, ver que, que otras cosas también se pueden leer como literatura. Y finalmente, ahora una mezcla de las dos cosas es lo que estoy poniendo en práctica en esta nueva estancia. Antes, brevemente, quisiera decir, yo he pasado tanto por la universidad pública, entonces, como por la universidad privada, pública en América Latina y privada en los Estados Unidos, y eventos como este y en general el apoyo, creo, a la investigación de las universidades públicas y la autonomía y estas cosas son, creo, muy importantes, ¿no? Muy bien, entonces he titulado esta ponencia Poéticas de la Errancia, investigación literaria en diarios y cartas. Normalmente cuando se habla de literatura y del estudio de la literatura, se suelen tocar los géneros más comunes, ¿no? Más conocidos, los géneros narrativos, la novela, el cuento, la poesía.
la dramaturgia, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, hay otros ámbitos de investigación que también pueden ser, yo creo, y eso es un poco lo que quiero plantear ahora, muy provechosos, como los diarios. Cuando hablo de diarios, me refiero a lo que a veces se llama como diario personal o diarios íntimos. Eh, Muchos escritores, escritoras han escrito diarios, aunque quizás pues, el más famoso de todos es el de Ana Frank, por ejemplo, ¿no? Que es quizás el que todos hemos leído. Pero los diarios también son una fuente literaria bastante rica por la información que nos proporcionan y también por su calidad literaria. Y algo mismo se puede hablar de las cartas, ¿no? Las cartas que son, digamos, hay cartas y diarios dentro de la literatura como recurso literario, pero también las cartas que se escriben fuera de las obras literarias, entre comillas, pero que también tienen un valor literario y de eso es un poco de lo que voy a hablar ahora. Entonces, todo esto se enmarca, como les comenté, en un proyecto postdoctoral que estoy llevando ahora en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Se trata de un proyecto, ahora me estoy dedicando específicamente a los diarios, luego voy a ocuparme de las cartas, em, el que ha implicado hacer una serie de actividades, como por ejemplo cursos en línea o un conversatorio titulado, que casualmente va a ser dentro de dos días, el jueves, que se titula Revueltas a Diario y que tiene acceso online como parte de las actividades que llevo a cabo en el Instituto de Investigaciones Filológicas, ¿no? Entonces, bueno, paso un poquito a comentar la presentación ya en sí, ¿no? En décadas recientes han aparecido diversas publicaciones de diarios y epistolarios de figuras centrales de la literatura y cultura de América Latina, ¿no? Cuando hablo de epistolarios me refiero al conjunto de cartas recogidas a lo largo de un tiempo de distintos autores o autoras, ¿no? Em, y acá les estoy poniendo algunos ejemplos de libros de autores latinoamericanos que se han publicado en los últimos años, que incluyen diarios o cartas. Quizás de estos volúmenes, el más conocido sea el titulado Las cartas del boom, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, que es un trabajo que recoge, digamos, las cartas de los escritores, las cartas que se escribieron entre sí los escritores latinoamericanos más importantes, ¿no? Con cada vez mayor notoriedad, entonces, cartas y diarios empiezan a ser revalorados, proceso que desde la década del 90 del siglo pasado pueden marcarse en un retorno de la primera persona al mismo tiempo que se ensalzan las ideas de testimonio y de documento de todo aquello que tenga estructura de verdad, lo que hace que los géneros autobiográficos como cartas o diarios se constituyan como más significativos para la crítica literaria. Em, Correspondencias, diarios y otros documentos que por lo general, y acá estoy citando a la especialista española Ana Gallego Cuñas, que por lo general se habían localizado en la periferia de la literatura y se habían entendido como una suerte de adenda de la obra principal de los escritores, una práctica discursiva menor empieza a salir a la luz. Sin embargo, esta presencia editorial no siempre ha correspondido con un renovado interés por la reflexión teórica en torno a la escritura de cartas o de diarios y sus peculiaridades. Esto sobre todo es así en el ámbito hispánico. Aquí pongo algunos ejemplos de textos importantes que sí se han escrito, pero sobre todo se ha reflexionado sobre estos géneros tanto en el ámbito argentino como en el ámbito español, ¿no? La literatura epistolar, por ejemplo, de Nora Bubet, La contraseña de los solitarios, de Alberto Giordano, que son dos autores argentinos que trabajan cartas o diarios, o libros como Queridos Todos, que justamente Ana Gallo Cuñas y Erika Martínez de España publican. Es un libro colaborativo que tiene trabajos
sobre las cartas que se envían escritores latinoamericanos. Y por ejemplo, es muy llamativo que en este libro, por ejemplo, hay un texto sobre las cartas de José María Arguedas, y sin embargo, quien le escribe este artículo no es un crítico peruano, sino es una crítica española, ¿no? Entonces, en general, es un tema que no ha sido tan abordado desde la academia peruana y otras academias en América Latina. Les pongo también un ejemplo que está aquí a la derecha, que no es un ejemplo del mundo académico, sino del mundo editorial. Se trata de una editorial que se llama Bosque Energético y que ha publicado una serie que básicamente publica diarios, ¿no? Ok, creo que estamos teniendo problemas con el PowerPoint. Voy a intentar dejar de compartir y de nuevo compartir a ver si funciona. Ok, bueno, em, continúo entonces. Entonces, estos son ejemplos de cosas que sí se han hecho en América Latina y de hecho tampoco quisiera dar la impresión que no ha habido nada en Perú y aquí voy a dar algunos ejemplos. Eh, a nivel de diario, hace poco se ha publicado una selección de los diarios de Alonso Cueto, él mismo lo publicó, y poco antes de Carlos Flores Lizana una serie de diario, un diario que él escribió. No es propiamente, digamos, un escritor en el sentido más convencional del término, aunque obviamente escribe, sino era un jesuita que estuvo en la ciudad de Huamanga durante los años 88-91 y su diario, por ejemplo, es un testimonio muy importante sobre el conflicto armado interno, ¿no? Y sobre la labor, a veces, pues nada positiva de personajes como el entonces obispo de Ayacucho, Juan Luis Cipriani, ¿no? Este tipo de textos no han sido muy comentados en general, yo diría, en ambos casos, ¿no? No han sido tan comentados. Y por otro lado, en el ámbito de las cartas de Fernando Túpac Amaru y otros documentos, eh, que recogen estos documentos que se leen como documentos históricos y han sido los historiadores quienes quizás más se han ocupado del trabajo de cartas. Pienso, por ejemplo, en el caso del libro mencionado, Las cartas del boom, donde quien va a recoger, recopilar las cartas de Mario Vargas Llosa, no va a ser un crítico literario peruano, sino va a ser un historiador peruano, Carlos Aguirre. Entonces eso también me parece a mí significativo. Luego, otro texto que me pareció interesante es este de Mujeres Escritoras de Giovanna Signori. Ella es la que ha hecho la compilación ya desde la literatura y que incluye cartas de autoras de fines del siglo XIX y comienzos del XX, como por ejemplo Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello, Angélica Palma, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, este es un poco el tipo de material que en mi proyecto estoy tratando de ocuparme, ¿no? Diarios y correspondencias, en el caso del proyecto que estoy trabajando en la UNAM, de autores latinoamericanos del siglo XX, y yo abordo estos textos, y aquí se podría hacerlo desde múltiples perspectivas, pero yo lo abordo desde la perspectiva de la errancia, el desplazamiento y el movimiento. A lo largo de los textos que he ido leyendo, me he dado cuenta que muchas veces quienes escriben diarios o cartas son gente que se desplaza. En el caso de las cartas es obvio, uno escribe las cartas a distancia, entonces las personas que viajaban o que tenían que emigrar o desplazarse, escribían cartas, ¿no? Y en los casos de los diarios de repente no es tan evidente, pero sí lo he notado mucho, ¿no? En casos de gente que se desplaza mucho, escribe. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, porque los escritores o intelectuales latinoamericanos del siglo XX se caracterizan por una posición precaria
donde es necesario moverse muchas veces por razones laborales, por exilios políticos, etcétera, etcétera. Entonces la errancia la trabajo como una forma de aproximación a la historia intelectual latinoamericana, ¿no? A partir de la lectura de diarios y correspondencias. Muy bien. Quiero explicar brevemente entonces a qué me refiero con errancia. Cuando hablo de errancia, hablo no necesariamente del viaje, pero de una particular forma de viajar que hace del movimiento mismo una finalidad, ¿no? Y sin la posibilidad de alcanzar y tal vez ni siquiera identificar un posible lugar de llegada o afincamiento. Entonces se trata de una movilidad constante, ¿no? Obviamente en los casos prácticos hay momentos de mayor movilidad y menor, pero una sensación, digamos, de inestabilidad, ¿no? Eh, y la errancia es un concepto que también se ha trabajado filosóficamente, ¿no? Por ejemplo, autores como Deleuze y Guattari o Rossi Braidotti han acuñado el término de nomadismo, ¿no? Como para pensar esto, y otros autores han hablado de la potencialidad utópica de la errancia o del vínculo de la errancia con la posibilidad de adoptar formas de pensamiento más abiertas, ¿no? En ese sentido, la errancia va a aparecer como una metáfora de una actitud intelectual abierta, receptiva, curiosa y heterodoxa, pero también obedece, y eso es algo que a mí me interesa mucho, me ha interesado mucho trabajar, obedece a una realidad concreta. Es decir, la errancia no es solo una cosa intelectual, sino también material. Y bueno, en el caso de cuando hablamos de errancia en el contexto de literatura, tiene una doble acepción que es interesante. Una que tiene que ver con el viaje y otra que tiene que ver con el error, la equivocación, pero también con la idea del ensayo, ¿no? De ensayar, de equivocarse en el sentido de la búsqueda, ¿no? Entonces, bueno, en mi investigación, como les comento, tomo este eje para leer diarios y correspondencias de autores latinoamericanos. Voy a tratar de resumir brevemente entonces ambos géneros, un poco, ya he hablado un poco, pero precisar algo más, ¿no? En el caso de los diarios, planteo que el diario es un género fuera de lugar. Y para esto tomo la idea de la investigadora argentina Liliana Weinberg, que plantea que el ensayo es un género fuera de lugar. ¿Por qué sería el diario un género fuera de lugar? Frente a la novela, cuyo prestigio se consolidaría en América Latina a partir de su éxito editorial, y frente a otras formas discursivas como el ensayo, cuyas vertientes polémica, divulgativa, académica, podían mal que bien insertarse en los distintos circuitos de revistas y publicaciones periódicas. El diario aparecería para muchos escritores como un género menor, ya lo hemos explicado, y feminizado, porque se ha tendido a pensar mucho la escritura del diario con las mujeres, y sobre todo con las mujeres más jóvenes, adolescentes, ¿no? Es un estereotipo que no necesariamente tiene siempre relación con la realidad. En cualquier caso, el diario, se tenía la impresión de que el diario entraba tardíamente en circulación y no proporcionaba, porque además los diarios se escriben a lo largo de mucho tiempo, entonces no se publican inmediatamente, y no proporcionaba al autor ni visibilidad ni ganancias económicas significativas. Claro, hay excepciones. En el caso peruano, por ejemplo, el diario de Julio Ramón Ribeiro, La tentación del fracaso, fue una obra importante de este autor que la publicó en vida. Y aún así no puede competir en popularidad, digamos, con sus cuentos, ¿no? Que son los que lo volvieron un autor tan conocido, tan importante, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a los diarios, a mí me interesa pensar el diario como no solo como una fuente de información de la vida de los autores y de la biografía de los autores, sino como un proyecto narrativo, literario en sí mismo, como un tipo de texto que ofrece retos al lector y que tiene una calidad literaria, si se puede hablar en esos términos, que tiene un interés literario en sí mismo, ¿no?
Y algo parecido es lo que he querido hacer con las cartas. Aquí planteo estas ideas de Ana Gallego de que la carta es un género anfibio. ¿Por qué la carta sería un género anfibio? Justamente porque así pues como los anfibios están entre el mar y la tierra, ¿no? La carta es un género que se mueve bastante entre el diario también, pero quizás la carta aún más, entre lo ficcional, lo imaginario, si quieres, lo ficcional, y lo, entre comillas, real, o lo que tiene un carácter de verdad, podríamos decir, ¿no? Muchas veces los historiadores, por ejemplo, les interesan mucho las cartas para entender qué estaba pasando, como para usarlas como fuentes históricas. Y esto es cierto, pero en las cartas también hay una dimensión imaginativa, también hay una dimensión que de alguna manera ofrece un acercamiento a lo literario, a lo intelectual, que yo creo que también es bastante, que puede ser provechoso, ¿no? Eh, Así, tanto en los diarios como en las cartas, muchas veces son espacios donde los autores ensayan sus textos, incluso sus formas de narrar, sus técnicas narrativas o poéticas o ensayísticas, y luego esto va a aparecer después, ¿no? Y hay algo más que me parece interesante de las cartas, y esto lo dice Ana Gallego. La carta proyecta una potencialidad formal y artística, dice, como modelo de otra literatura, que reproduce los mecanismos principales del género epistolar. El relato contingente del yo, la fragmentación, el desfase en los manejos del tiempo y del espacio, el uso de la oralidad y la repetición, el vacío y las alusiones cifradas. Todas estas características se encuentran en las correspondencias, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, uno de los más interesantes es el desfase del tiempo. Uno escribe una carta, o escribí en el siglo XX una carta, ahora es diferente, es más inmediato, ¿no? Con el WhatsApp y el correo electrónico, pero en esa época alguien escribió una carta y podía llegar mucho tiempo después, y alguien le podía responder sin haber leído esa carta, ese desfase temporal, ¿no? Fragmentación, pero luego la relación epistolar de cartas eh, plantea, digamos, un vínculo un vínculo en el que no todo queda claro. Hay alusiones en ese sentido cifradas que no están, que no se conocen, no conocemos todos los detalles de esa relación íntima. Y un poco la idea es que muchos de estos elementos aparecen también en mucha literatura contemporánea, en mucha literatura del siglo XXI. También la importancia en la construcción de un yo, por ejemplo, ¿no? La fragmentación, todos estos temas son también elementos de la literatura más contemporánea, ¿no? Bueno, entonces ya para ir cerrando un poco mi exposición, ¿por qué me parece importante este tema, ¿no? Diarios y cartas. Varias razones. He expuesto algunas, quizás la primera, ¿no? Diarios y cartas son un ámbito rico de investigación académica, es decir, eh, hay un campo que creo que en el Perú no se ha desarrollado tanto, en la academia peruana en general, y creo que sería rico buscar por allí, indagación ensayística y también posibilidades editoriales. Entonces, no solo me refiero al mundo de la academia, sino al mundo del mercado editorial, ¿no? Eh, Quiero decir, la publicación, por ejemplo, cuando se hacen estos rescates de textos, novelas que ya se vencieron los derechos y este tipo de cosas, también sería interesante que se rescaten diarios, que a veces son más difíciles de conseguir, o cartas, ¿no? También tendrían un interés en un mercado editorial, a un público, y sacar a la luz este tipo de cosas. Se está haciendo en otros países de América Latina, ¿no? Luego, me parece un campo particularmente rico porque presenta cruces entre, por ejemplo, la literatura y la historia intelectual. Entonces es un ámbito de indagación interdisciplinaria, no solamente se cierra en lo literario. Y sin embargo,
al mismo tiempo permite replantear la mirada a otros géneros más canónicos. Por ejemplo, hay muchas novelas que juegan con recursos de la carta o del diario, casi entender, pensar el diario sobre todo, pero también la carta, y pensar la novela, son dos cosas que van de la mano en ese sentido. Y un texto como, por ejemplo, los diarios de Emilio Renzi, de Ricardo Piglia, es un texto que es al mismo tiempo un conjunto de diarios y podría leerse como una novela. Entonces, ocuparse de estos otros géneros también nos hace ocuparnos de géneros más, digamos, canónicos, como el caso de la novela, ¿no? Que han sido predominantes en la investigación literaria en el Perú. Y bueno, eso sería entonces todo. Les agradezco mucho por el espacio y como les pongo acá también mi contacto por si alguien está interesado en continuar esta conversación. No sé si hay tiempo de preguntas o si no, eso sería todo. Y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Mateo. Efectivamente, gracias por la puntualidad en terminar la exposición, muy interesante. Creo que deja espacio para la reflexión y por qué no decir que otros literatos puedan continuar con la línea temática tuya. Sí tenemos todavía 2 minutitos para preguntas por si hubiese alguna pregunta del auditorio. Queda abierto ese espacio. Y o si no, también puedes registrarse la pregunta en el chat del Zoom y tú amablemente puedes responder o dialogar de acuerdo a lo indicado. ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces yo creo que vamos a continuar con no habiendo preguntas orales, pero sí puede haber escritas, o sea que hay que estar atentos en el chat. Continuamos con la siguiente exposición. Gracias, Mateo. Pues bien, adelante entonces. Vamos a continuar con la otra conferencia que está a cargo de la licenciada Belén Olivera Medrano. Ella nos presenta su conferencia titulada Valores y atributos del Centro Histórico de Lima, cómo identificarlos y convertirlos en acciones que cuidan la ciudad. Ella es licenciada en Conservación y Restauración por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde hace 6 años se desempeña en la Gerencia de Planificación y Gestión y Recuperación del Centro Histórico de Lima, ProLima, donde realiza diagnósticos de bienes muebles e inmuebles, elabora informes técnicos y coordina planes de conservación para el centro histórico. Además, es jefa de prácticas de la Escuela Profesional de Conservación y Restauración de la UMS, donde acompaña a estudiantes en el seminario de tesis y en prácticas preprofesionales. Recientemente realizó una pasantía de especialización en Urbino, Italia, en el curso Gestión del Patrimonio Urbano para el Desarrollo Sostenible, centrado en valoración de atributos, evaluación de impactos, gestión del riesgo y gobernanza, para integrar el patrimonio en la planificación urbana y la resiliencia climática. Con ustedes, Belén Olivera. Belén, adelante con tu ponencia. Buenas tardes, muchas gracias Elizabeth. Bueno, hoy me hace mucha ilusión compartirles un tema que vengo trabajando en los últimos meses, el cual es los valores y atributos del Centro Histórico de Lima y sobre todo cómo podemos pasar de identificarlos a convertirlos en acciones que cuiden la ciudad. La idea es que esta charla no se quede solo en conceptos técnicos de patrimonio, sino que podamos vincularlos con nuestra vida cotidiana y con lo que hacemos desde las humanidades. Voy a organizar esta presentación en 3 momentos muy sencillos. El primero sería un breve repaso sobre qué es el Centro Histórico de Lima y cuáles son sus reconocimientos a nivel tanto nacional como internacional. Luego, qué entendemos por valores y atributos y cómo los reconocemos en el territorio. Finalmente, hablaré sobre cómo podemos traducir esa identificación de valores y atributos en acciones concretas que aporten al cuidado del centro histórico de Lima desde el Estado, desde lo académico y desde la ciudadanía. Para empezar, situémonos un momento, cuando hablamos del centro histórico de Lima, no hablamos solo del centro de la ciudad, en un sentido geográfico, sino en un territorio con muchas etapas de historia.
El centro que hoy reconocemos como fundacional se establece en 1535, cuando los españoles fundan la llamada Ciudad de los Reyes, sobre el valle del Rímac, en un territorio que ya estaba siendo habitado y organizado políticamente, asociado al antiguo curacazgo del Rímac. Es decir, aquí ya había vida, ya había memoria y organización antes de la fundación española. Con el tiempo, Lima se convierte en la capital del Virreinato del Perú y en una ciudad clave para el poder español en Sudamérica, a nivel político, económico, religioso y también cultural. Desde aquí se administran enormes territorios, se controlan recursos, se definían rutas, se concentraban órdenes religiosas y también se producían formas particulares de arte, arquitectura y de urbanismo. A pesar de los terremotos, de las reformas urbanas y la expansión metropolitana, en el centro histórico todavía podemos reconocer ciertos conjuntos importantes, como la Plaza Mayor, con la Catedral y el Palacio de Gobierno, los grandes conventos como San Francisco o Santo Domingo, espacios públicos como la Alameda de los Descalzos y el Paseo de las Aguas, la Plaza de Hacho y muchas casonas con balcones de cajón como el Palacio de Torre Tagle. Entonces, el centro histórico de Lima es importante no solo porque es antiguo, sino porque condensa procesos históricos, urbanos y sociales que aún siguen teniendo impacto. Ese orgullo que nosotros sentimos cuando caminamos por el centro histórico también se expresa en títulos oficiales. A nivel nacional podemos decir que en 1972 el Centro Histórico de Lima fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Ese es un primer gran paso, pues el Estado peruano reconoce que este espacio no es solo un conjunto cualquiera de inmuebles, sino es un territorio que concentra patrimonio arquitectónico, urbano e histórico que necesita protegerse. A nivel internacional, ya en 1988, el Centro Histórico de Lima fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. En ese momento se consolida el nombre de Centro Histórico de Lima como bien patrimonial con un alcance global. Y posteriormente, en 1991 y más recientemente en el 2023, se hicieron algunas modificaciones sobre sus límites. Primero una modificación significativa y luego una modificación menor que precisa su polígono y su zona de amortiguamiento. Esto puede sonar un poco técnico, pero tiene que ver con algo muy clave. Definir con claridad qué se protege y cómo se relaciona con su entorno inmediato. Cuando un sitio entra a la lista de Patrimonio Mundial, como el Centro Histórico de Lima, no basta con decir este lugar es bonito o es antiguo. La UNESCO trabaja con la categoría clave que es el valor universal excepcional. En palabras sencillas, este término quiere decir el significado cultural o natural de un sitio que es tan excepcional que trasciende las fronteras nacionales y es importante para toda la humanidad, para las generaciones tanto presentes como futuras. Para que un lugar sea reconocido con este valor, debe cumplir al menos uno de los criterios de selección que establece la UNESCO. Debe mantener su integridad, es decir, que el conjunto se conserve lo suficientemente completo y coherente como para que todavía se pueda reconocer aquello que le da significado. Debe mantener su autenticidad, que tiene que ver con lo que vemos hoy, responda de manera honesta a su historia, a sus materiales, a sus técnicas, sus formas de uso y su contexto. Y debe contar con protección y gestión adecuada, es decir, que existan marcos legales, institucionales y técnicos que garanticen su conservación en el tiempo. Entonces, la inscripción de Lima en la lista del Patrimonio Mundial se da por el criterio 4 de la UNESCO, que reconoce al centro histórico como un ejemplo sobresaliente de ciudad colonial española en América del Sur, siendo un testimonio de un proceso cultural regional con valores arquitectónicos, tecnológicos, urbanos y estéticos muy particulares. Es decir, el centro histórico de Lima no solo es importante para el Perú,
sino que se le reconoce un valor que interesa a la comunidad internacional. Toda esta información se organiza en un documento que se llama Declaración de Valor Universal Excepcional, que se convierte en una especie de contrato entre el Estado y la comunidad internacional. En este contrato se establece por qué el Centro Histórico de Lima es valioso y qué elementos son esenciales para conservar ese valor. Esa declaración no es solo un texto abstracto, debería funcionar como una guía para orientar lo que podemos hacer y también lo que no deberíamos hacer en el centro histórico. Ahora bien, más allá de la UNESCO, preguntar por los valores del centro histórico es, en el fondo, preguntarnos qué nos dolería perder de este lugar, qué cosas sentimos que son importantes que permanezcan. Podemos reconocer, por ejemplo, un valor histórico porque en este espacio se concentran capas de la época virreinal y de la etapa republicana. Aquí se tomaron decisiones políticas, se articularon redes de comercio, se vivieron luchas y también se construyeron relatos sobre la nación. Hay también un valor arquitectónico y artístico, expresado en los balcones de cajón, en las casonas, los conventos, las soluciones constructivas frente a los sismos como el adobe y la quincha. Son formas materiales que hablan de conocimiento técnico, de estilos y de adaptaciones al clima. Podemos identificar también un valor urbano, el cual estaría vinculado a la traza en Damero, a las plazas, a las alamedas, la relación que tiene la ciudad con el río Rímac, las conexiones entre los barrios. La ciudad no solo es un conjunto de edificios, es también la manera en que estos edificios se organizan y se relacionan entre sí. Existe también un valor social y simbólico. Se traduce en las procesiones, las fiestas religiosas, las marchas, las celebraciones en la Plaza Mayor, los espacios de refugio y de protesta. Entonces, el centro histórico no es solamente un escenario, también es un actor en la memoria de los movimientos sociales y en la experiencia cotidiana de muchas personas. Y finalmente está el valor de uso. En el centro histórico, bueno, no solo es un museo congelado, es un lugar donde la gente vive, donde trabajan, compran, estudian, se movilizan. Ese uso cotidiano es un valor, no es un problema, aunque por supuesto puede generar tensiones con lo que hay que gestionar. Entonces, cuando hablamos de valores, estamos hablando de todo aquello que nos parece importante conservar, transmitir y seguir usando de una manera respetuosa. Entonces, si los valores son el por qué es importante el centro histórico, los atributos vendrían a ser en qué es visible esa importancia dentro de nuestra ciudad. Los atributos vienen a ser las características concretas que permiten que estos valores se expresen y se puedan leer en un territorio. La UNESCO habla de varios atributos que están relacionados con la autenticidad. Estos pueden ser tanto tangibles como intangibles. Algunos de ellos son la forma y el diseño. Por ejemplo, tenemos la traza en damero, la volumetría de las manzanas del centro histórico, la relación entre las plazas, las calles, los espacios abiertos. Otro tipo de atributo sería los materiales y las técnicas, como el adobe, la quincha, la madera, la piedra, las cubiertas, los sistemas constructivos sismorresistentes que podemos ver en las edificaciones del centro histórico. También tenemos otro tipo de atributos que son los usos y las funciones, como por decir las viviendas, el culto religioso, la educación, el comercio, los servicios públicos y los espacios de gobierno. También tenemos las tradiciones y las prácticas, como son las procesiones, las ferias, las festividades, los modos de ocupar todas las plazas y las calles. Continuando con otro atributo,
se tiene al entorno y al paisaje urbano, que sería la relación, por ejemplo, que tiene la ciudad con el río Rímac, las vistas hacia los cerros, las alamedas, los puentes, los parques. Y por último tendríamos el atributo de los lenguajes y los relatos, como podrían ser los nombres de las calles, las crónicas, la literatura, las historias orales que circulan dentro del centro histórico. En el caso de Lima, por ejemplo, el valor histórico y urbano se expresa en la traza Andamero y en la continuidad de las plazas. El valor arquitectónico, por otro lado, se expresaría en el uso del adobe y de la quincha, en los balcones de madera, en las fachadas y en las portadas, mientras que el valor social se expresaría en cómo la gente sigue usando estas edificaciones, estas iglesias, estas plazas, los mercados y las calles. Estos serían nuestros atributos. Identificarlos nos permite entender qué elementos son esenciales y cuáles cambios podríamos proponer para evitar que estos estén en riesgo y deterioren al centro histórico de Lima. Para que esta idea no se quede en algo abstracto, podemos ver algunos atributos concretos del centro histórico de Lima. En primer lugar tenemos la traza urbana, el damero fundacional que todavía podemos reconocer, aunque haya sufrido algunas transformaciones. Esa organización en cuadrícula con la plaza mayor como centro es un atributo que habla de un modelo de ciudad que se exportó a gran parte de América. Luego están los balcones de cajón, que casi se han convertido en un icono visual de Lima. Estos balcones hablan de formas de habitar, de cómo se controlaba la luz, la ventilación, la intimidad, de cómo se miraba la calle desde adentro. También tenemos los conjuntos conventuales, como San Francisco o Santo Domingo. Son otros atributos fundamentales, ¿no? No solo son iglesias aisladas, sino son complejos que incluían claustros, bibliotecas, cementerios, espacios de trabajo y de servicio. Entonces, en algunos casos, estos eh, inmuebles funcionaban como pequeñas ciudades dentro de una gran ciudad. También tenemos las alamedas históricas, como la Alameda de los Descalzos o el Paseo de las Aguas, que aportan al paisaje urbano y a la relación con el río y con los cerros, ¿no? Son atributos que nos hablan de cómo se pensaron los espacios de recreo y paseo en determinadas épocas. Y no podemos olvidar las prácticas sociales. La procesión que recorre las calles, por ejemplo, en octubre, la del Señor de los Milagros, la misa, el mercado, la marcha política, la gente que usa la Plaza Mayor tanto para celebrar como para protestar o simplemente para pasear. Estas prácticas son atributos vivos que pueden cambiar, pero que siguen dando sentido al lugar. Hasta aquí hemos hablado de valores y de atributos de una manera muy positiva, pero es importante preguntarnos qué está en riesgo en nuestra ciudad. Muchos de estos atributos enfrentan hoy distintos riesgos. Por ejemplo, el deterioro físico de los inmuebles, la falta de mantenimiento, los riesgos estructurales propios del envejecimiento de los materiales que los constituyen, los efectos de la humedad y de la contaminación también juegan en contra. También tenemos a la tuburización y el uso intensivo de las casonas históricas, que fueron edificios pensados para determinadas cargas de uso que hoy están sobreocupados, con divisiones internas precarias, sobrecargadas, instalaciones eléctricas y sanitarias improvisadas. Tenemos además transformaciones inadecuadas, como demoliciones parciales o el uso de materiales incompatibles con los sistemas constructivos originales. La presión del transporte y de la contaminación también es una amenaza constante. Generan vibraciones, hollín, ruido y congestión, y a eso se suman actividades económicas sin el debido control, que pueden alterar la imagen urbana, ocupar el espacio público de manera agresiva o generar residuos que afectan al entorno. Pero más allá de los factores materiales, hay algo que considero clave. Muchas veces el problema
es la falta de comprensión de los valores y atributos por parte de quienes toman decisiones y también de quienes usamos el centro día a día. Cuando no entendemos qué es lo esencial que hay que cuidar, es fácil caer en decisiones de corto plazo. Sin mala intención, terminan borrando aquello que le da sentido al centro histórico. Por eso, identificar valores y atributos no es un ejercicio meramente teórico, es una herramienta para orientar políticas, proyectos e intervenciones dentro de nuestro centro. Entonces, ¿cómo pasamos de un diagnóstico de valores y de atributos a acciones concretas que cuidan la ciudad? Yo suelo pensar en este proceso en al menos 5 etapas. La primera etapa sería mirar. Esto implica inventariar, mapear, reconocer qué valores existen en un sector determinado del centro histórico, qué atributos los expresan y en qué estado se encuentran. Es el momento de la observación, de estar atentos, de registrar y de escuchar. La segunda etapa sería, con toda la información que hemos recabado de mirar y de escuchar, podemos interpretar. No basta con listar solamente los atributos, hay que preguntarse por qué son importantes, para quién lo son, qué pasaría si desaparecen o se transforman de determinada manera. Aquí entran los enfoques históricos, sociales, culturales y otros que sean pertinentes. Como paso medio tenemos al decidir. Si ya sabemos qué es lo esencial en nuestra ciudad, podemos ajustar las normas urbanas, los proyectos y los usos en función de estos valores para preservarlos, ¿no? Por ejemplo, podemos decidir qué alturas son compatibles en determinados sectores, considerando los edificios históricos que se tienen presentes. ¿Qué materiales serían apropiados para intervenir? ¿Qué tipos de actividades son deseables o no en determinadas zonas? Mientras que el cuarto paso, la etapa, sería actuar. Aquí entran las intervenciones físicas como la restauración, la consolidación y la rehabilitación, pero también los planes de movilidad, las políticas de vivienda, los proyectos sociales o culturales. Entonces, cuidar el patrimonio también es pensar cómo se vive y se habita ese patrimonio, porque recordemos que el centro histórico de Lima es una ciudad donde aún habita un importante porcentaje de vecinos de la ciudad. Por último, el quinto paso sería el de cuidar y monitorear. Una vez que se implementan estas acciones, hay que evaluar si realmente están fortaleciendo los valores y sus atributos, o si por el contrario los están debilitando. El monitoreo entonces y la participación de la comunidad son claves en esta etapa. Este enfoque sencillo de 5 pasos, aunque parezca algo teórico, en realidad se puede traducir en una pregunta sencilla, que sería: ¿lo que hacemos acerca al centro histórico a su valor universal excepcional y a sus valores locales, o más bien los aleja de ellos? Ahora bien, estas acciones no vienen solo de un actor. Yo diría que al menos podemos pensar en 3 niveles de actores. En primer lugar tenemos al Estado y a los gobiernos locales. Luego tenemos al ámbito académico y por último a la ciudadanía. Por ejemplo, desde el Estado y los gobiernos locales se necesitan planes de gestión, normativa urbana coherente con el valor universal excepcional del lugar y con los valores locales. Se necesita inversión en conservación, en restauración, en promover una vivienda digna para los habitantes, un espacio público también de calidad para ellos. También son fundamentales las políticas de gestión de riesgo, de movilidad, de comercio y de turismo, que tomen en cuenta la capacidad real del centro histórico para no saturarlo. Mientras que desde lo académico hay mucho que aportar. Desde la historia, la literatura, la antropología, podemos producir investigación y pensamiento crítico sobre la ciudad. Podemos recuperar memorias silenciadas, revisar archivos, trabajar con comunidades y generar proyectos de documentación y difusión. Por último,
desde la ciudadanía, que es lo que a todos nos involucra, están las acciones del día a día. Usar el espacio público de manera responsable, evitar prácticas que lo deterioren, respetar las normas de conservación, pero también vigilar y denunciar cuando se destruye un bien patrimonial o se tomen decisiones que lo pongan en riesgo. Asimismo, se pueden organizar iniciativas culturales como recorridos, talleres, proyectos educativos que vuelvan a conectar a las personas con su centro histórico. Cuando estos tres niveles de actores se articulan y trabajan en conjunto, el cuidado del centro histórico deja de ser una tarea exclusiva de especialistas y se convierte más bien en una responsabilidad compartida de todos aquellos quienes de una u otra forma interactuamos con el centro histórico. Bueno, por último, quisiera cerrar con una pregunta muy simple, pero que puede acompañarnos después de esta charla. Y sería, ¿qué podemos hacer nosotros hoy, en este momento, para cuidar el centro histórico de Lima? En primer lugar, podemos empezar por algo tan básico como nombrar, saber qué estamos viendo cuando caminamos por el centro. Por decir, reconocer una casona, una alameda, una iglesia, un convento, un puente, un barrio. No naturalizar la indiferencia, no pasar de largo como si todo esto fuera solamente un fondo decorativo. En segundo lugar, podemos elegir cómo usamos el centro histórico, qué tipo de consumo promovemos, qué tipo de turismo reforzamos, cómo nos movilizamos, cómo ocupamos el espacio público. Cada decisión, por más pequeña que parezca, tiene efectos en, a nivel de todo el centro histórico. También podemos compartir información confiable, como hablar sobre procesos de derechos, de experiencias de quienes viven y trabajan en el centro histórico. Podemos además exigir políticas públicas consistentes. No basta con celebrar el título de Patrimonio Mundial ante la UNESCO. Es importante preguntarnos si las decisiones urbanas de cada día son coherentes con ese título. Y sobre todo, desde nuestras profesiones, podemos integrar al centro histórico en lo que hacemos, en la forma en que escribimos, en cómo enseñamos, cómo investigamos y cómo creamos. El valor universal excepcional de Lima no vive solo en un documento de la UNESCO, vive también en los valores y atributos y en cómo nosotros como ciudadanos, como habitantes, como egresados, eh, podemos decidir relacionarnos con esta ciudad y cuidarla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Belén, por tu participación, por tu exposición también tan clara. Vamos a esperar. Has terminado con muy buen tiempo. Tenemos unos minutitos para preguntas, por si tus colegas desean manifestar una consulta o una pregunta sobre tu tema. Em, ya me ha llamado muchísimo la atención todo lo que has expuesto, y esto significa que tener que trabajar desde la sensibilización. O sea, y crear conciencia en las personas para la conservación es bastante ardua, no es fácil. ¿Cuáles serían los primeros pasos o las primeras estrategias que se podría desarrollar para crear conciencia en la población del valor histórico del patrimonio? Bueno, creo que lo primero que sería es adecuar toda la información académica que tenemos al lenguaje de que todos puedan entenderlo, ¿no? Por ejemplo, como he presentado esto de valores y atributos, es algo muy teórico, pero se puede traducir en preguntas más sencillas, ¿no? Como preguntarle a la comunidad, ¿qué es lo más importante para ti en tu barrio? ¿No? ¿Y por qué crees que deberías conservarlo? Entonces, de esta forma podemos acercarnos con un lenguaje más amable que todos puedan entender y de esta forma hacer reflexionar a toda la comunidad, a todos nuestros vecinos, de la importancia de que tienen ciertos lugares, no solamente lugares, como le dije, atributos físicos, sino atributos intangibles, ¿no? Como a ciertas costumbres, ¿no? Tradiciones. Entonces, esto puede hacer reflexionar a los vecinos y tomar más conciencia de ello y preocuparse
por lo que tienen alrededor, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Acá creo que ha llegado más preguntas. Am, Acá hay una pregunta que dice, ¿cómo decidir hasta qué punto conservar? ¿Cómo puede crecer y desarrollarse una ciudad si se conserva todo? Ah, claro. Esto siempre es una pregunta que está en debate, hasta qué punto debemos conservar, ¿no? Pero hay varias teorías. Lo que, por ejemplo, en el centro histórico de Lima se está haciendo es conservar a todo aquello que, primero identificar los valores y conservar todo aquello que refuerce que estos valores sean, permanezcan, se mantengan vivos, porque si se pierden, bueno, se va a perder parte de nuestra historia, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta los materiales, en que el estado en el que se encuentra, pues, ¿no? El lugar que vamos a intervenir, que vamos a conservar. Eh, es una serie de etapas que se tienen que tener en cuenta para decidir, ¿no? Cada objeto de estudio, cada proyecto es muy diferente del otro. Acá hay una réplica de la persona que ha preguntado y dice, pregunto porque esa es una polémica en el Hospital 2 de Mayo, que por rendir culto a Carrión, al parecer no puede adaptarse a los tiempos. Es una Siempre problemática que seguramente ustedes lo viven como especialistas en el tema, ¿verdad? Claro, siempre se trata de llegar a un equilibrio, ¿no? Tanto de respetar, ¿no? Los atributos que tiene un lugar histórico, pero que también, si es que ya se tiene como el hospital, ¿no? Ya tiene otra función, tiene otro valor, un valor de uso, también llegar a un equilibrio para que no los trabajos de conservar este patrimonio no afecten al uso que actualmente se le está dando a este inmueble como es un hospital. Perfecto, Belén. Muy interesante. Tan igual como le he pedido a Mateo, quédate unos momentos porque a veces el público ha escuchado, está internalizando el mensaje que ustedes han dado y poco a poco les va suscitando inquietudes. Y es posible que escriban en el chat y o dejen algún comentario adicional que nos ayuda muchísimo para el desarrollo de los temas que venimos exponiendo. Y ese es un poco del objetivo de este ciclo de conferencias, dar a conocer todos los conocimientos que a lo largo de nuestro aprendizaje hemos obtenido y lo estamos poniendo a disposición de la sociedad. Y lo damos a conocer también a cada uno de nuestros especialistas. Bien, con esto creo que hemos terminado con tu participación. Acá también hay otro comentario de Giovanni que dice, por lo demás coincido, excelente conferencia que me ha permitido abrir un panorama nuevo. En cierto, en épocas hasta de elecciones, inclusive ustedes tienen muchísimo que decir cuando se tiene que crear o establecer políticas de conservación. Muy amable, Belén. Bien, a continuación, entonces, esperamos a la siguiente conferencista. Si puede encender su cámara, por favor, a Ilia, la magíster María Eugenia Ilia Miranda, por favor. Esperamos unos minutitos que se conecte. María Eugenia. Esperamos un minutito más. Todavía ella está en su tiempo. Le correspondía a las 6:30 su participación. En unos minutos más ella se conecta y nos tocaría el tema de la Escuela de Arte, nuestra egresada de arte, que tiene un tema que exponer a cada uno de ustedes.
Mirta. Bueno, vamos a hacer un ligero cambio en la programación. Va a ingresar la colega Mirta Quispe y luego le damos pase a la magíster María Eugenia Ilia, que debe haber tenido algunos problemas de conectividad, cosas que pasan también en cualquier transmisión. Adelante, Mirta, por favor. Hola, buenas noches, buenas tardes, si me escuchan muy bien. Sí, un ratito te voy a anunciar. En estos momentos tenemos la exposición de Mirta Quispe Sayago. Ella nos va a brindar el tema del planteamiento a la práctica, el rol del bibliotecólogo en la vigilancia e integridad científica. Ella es bachiller en Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y egresada de la Maestría en Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Ha seguido especializaciones en Comunicación Científica, Consumer Health Information y Conducta Responsable en Investigación. Actualmente se desempeña como especialista en Integridad Científica en la Universidad Científica del Sur. Su interés está centrado en la integridad científica de publicaciones científicas, detectando patrones anómalos de publicación asociados a malas conductas científicas, así como en la gestión y difusión del conocimiento. Con ello, Mirta, adelante, el público es tuyo. Muchas gracias, profesora Asensio. Eh, bien, voy a cambiar todo esto, listo. Entonces, bueno, mi ponencia es una continuación de una ponencia anterior y ahora justamente quiero enfocarme más en los aspectos prácticos de este rol que propongo que debe tener más valor en el Perú, que es el rol del bibliotecólogo en el área de la vigilancia y la integridad científica. Ok, entonces, ¿por qué ahora estamos hablando de integridad científica? Eh, Han pasado muchas cosas, algunas deben recordarlas, pero una de las cosas principales es el crecimiento de la producción científica. Como ven, la mayoría de países, incluso Brasil, que es uno de los que más publica a nivel de Latinoamérica, ha crecido eh, en 3 veces. Solo algunos países han bajado de su producción de 2005, como lo es Venezuela, que ahora publica el 70% de las publicaciones que publicaba en ese entonces. Sin embargo, hay países en los que hemos crecido súbitamente y ese crecimiento súbito trae también a colación ciertas prácticas que pueden ser cuestionables, ¿no? En este aspecto, quienes hemos crecido 10 veces más en referente a 2005 hasta 2024, somos los países de Paraguay, Colombia, Perú y Ecuador. En el caso de Perú hemos crecido hasta 18 veces y como ven, este ha sido un crecimiento recto y directo, ¿no? Hacia el 2024. Y justamente por eso se empezó a cuestionar en el mundo por qué estaba creciendo tanto y tan rápido en algunos países y en algunas instituciones las publicaciones científicas. Y empezamos a encontrar casos en 2023 y en 2024 donde incluso directivos de universidades empezaban a evidenciar malas conductas científicas, haciendo fraude de las publicaciones o fraude también de las citaciones. En Perú, de hecho, hubo un caso muy sonado, la granja de científicos, donde se reveló que había grupos de WhatsApp donde había compra y venta de autoría. Asimismo, han seguido sucediendo estos temas. El 11 de noviembre del 2024 encontramos, encontré que había publicado un colega este anuncio, ¿no? Criticando el hecho de que sigue pasando, pese a que se supone que cuando se lanzó el tema de la granja,
se trató de poner más políticas, pero eso no ha dejado de pasar. Entonces, bueno, lo que se ha hecho es empezar a investigar la ciencia, ya no investigar sobre, además de investigar sobre los otros temas, ahora investigamos a la propia ciencia. Entonces, además se toman prácticas o se realizan políticas de qué vamos a hacer frente a estos malos casos de conductas irresponsables en investigación. Además, se empieza a revisar también las revistas. ¿Cuáles son esas revistas que están incurriendo más en ciertas prácticas cuestionables o están aceptando muy rápidamente las publicaciones y luego recién son retractadas estas publicaciones, ¿no? Y aquí podemos ver que hay revistas desde las más pequeñas hasta las más grandes y en todos los ámbitos, ¿no? Tanto en ingeniería, en salud, en física e incluso también en ciencias interdisciplinarias. Entonces, al ser un problema común, desde Perú lo que se hizo fue actualizar por ahí el Código Nacional de Integridad Científica, incluyendo estos fraudes como nuevas formas de mala conducta, describiendo mejor qué es una mala conducta, incluyendo nuevas sanciones posibles. Además, algunas universidades empezaron también a desarrollar su propia normativa interna para sancionar estos casos específicos. Y como les dije, se empezó a investigar las investigaciones. Se vio que era una necesidad empezar a investigar sobre la integridad científica, tanto desde la parte cualitativa, que se piensa adquirir una cultura de integridad científica hacia los jóvenes investigadores, así como la parte cuantitativa. Entonces, actualmente el bibliotecólogo trabaja en apoyo a la investigación, principalmente en estas tres áreas: formación de usuarios, apoyo en el proceso editorial o el proceso de publicación, elegir revistas, etcétera, y el reporte de métricas. Pero ante este escenario es necesario redefinir el rol del profesional de información. Es clave para poder fortalecer la integridad científica y garantizar que volvamos a poder confiar en la ciencia y en la producción académica. Entonces, este rol estratégico propuesto no solo compone lo anterior, sino además añade ciertos puntos interesantes, como por ejemplo, monitorear los patrones de producción científica. Si monitoreamos ya la producción científica, podemos ir más allá, ¿no? Observar qué más está pasando, eh, por qué esta red de coautoría está muy cerrada, o por qué de pronto acá hay mucha citación entre justo todos este grupo de autores, ¿no? Además, ya que hacemos formación de usuarios, incluir también los temas de transparencia, de ciencia abierta, de asesoramiento ético y formación en buenas prácticas de investigación, para lo cual también nosotros tendríamos que formarnos claramente. También implementar las herramientas tecnológicas, conocerlas y administrarlas también. Por ejemplo, tener un CRIS es muy importante y ayuda mucho a este monitoreo de los patrones de producción científica. Y luego, finalmente, y como punto que conjunta todo eso, es colaborar con la parte de gestión de investigación, directamente con los gestores, justamente para ser parte de ese proceso de toma de decisiones en los temas de integridad y gestión de la investigación. Entonces, ante esto, he revisado que han nacido dos disciplinas que tienen en común justamente esta parte de velar por la integridad científica y por la vigilancia de la buena producción científica. Entonces, la primera de esas disciplinas que se propone por el autor Daniel Torres Salinas es la bibliometría evaluativa, que trata sobre el análisis contextualizado, es decir, no solamente dar un número de que esta es la producción científica, sino esta es la producción científica respecto a nuestra región o respecto al país, etcétera, de la producción científica, para que de esta forma que está contextualizada pueda apoyar hacia la toma de decisiones.
Además, también puede apoyar a la rendición de cuentas. Sabemos que en el caso de financiamientos, por ejemplo, se consulta cuáles han sido los resultados de esa investigación y a la mejora de las políticas de investigación basadas en datos. ¿Qué tipo de datos? Datos bibliométricos y cienciométricos. Entonces, haciendo un ejemplo de cómo podría funcionar esto, estábamos hablando de que incluir la bibliometría en el proceso de toma de decisiones. Esto funciona similar a cómo se realiza un diagnóstico médico. Un médico realiza un chequeo, que es la parte cualitativa, observa al paciente, le pregunta cómo se siente y luego envía al paciente por ver las muestras biológicas. Estas muestras biológicas son resultados de la alimentación, del contexto, del ambiente, de la herencia genética de ese paciente. Estas muestras biológicas son analizadas por un área experta, que en este caso es el laboratorio clínico, lo que nos da resultados y análisis que van a, junto con este chequeo médico, fundamentar el diagnóstico médico. De forma paralela, el gestor de investigación hace un examen cualitativo de lo que ve que pasa en su centro de investigación, pero también requiere ver la parte de los resultados, que justamente van a representar la cultura científica de su institución. Entonces, al revisar los resultados científicos, deberá acudir a la unidad de bibliometría especializada de su centro de investigación, donde le ayudarán a obtener indicadores bibliométricos que podrán fundamentar la toma de decisiones para las políticas científicas. Para dar ejemplos más concretos de cómo se podría hacer esto, por ejemplo, se podría usar para tomar antes de las decisiones, antes de tomar las decisiones o después de tomar las decisiones para evaluarlas. Por ejemplo, en el análisis de la viabilidad de los nuevos programas científicos. Si vemos que de pronto en nuestro centro de investigación, en nuestra universidad, está surgiendo un tema común de investigación, digamos, la investigación en algas, entonces sabemos que podemos postular un programa científico al respecto, hacer que más investigadores se formen en esa área y de esa forma, al formarse, tener investigadores más fundamentados que puedan además definir prioridades temáticas y asignarle un presupuesto y un recurso con la evidencia, con los datos, para poder fundamentar ante la parte administrativa, que es algo de lo que siempre a veces nos quejamos, ¿no? ¿Cómo fundamentamos la necesidad de una pasantía científica de un joven investigador? Pues justamente con la evidencia de lo que este joven pudo haber desarrollado o su grupo de investigación al que pertenece pudo haber desarrollado. De la misma forma, otro ejemplo podría ser la evaluación de los grupos de investigación. Un grupo de investigación cuando nace es un conjunto de personas que tratan de ir por un mismo objetivo de investigación, pero a veces en una universidad cuando ya es muy grande sucede que estas personas podrían colaborar con otro grupo de investigación que ya existe. Digamos, las personas que investigan sobre algas podrían colaborar con las personas que investigan sobre nutrición, porque tienen temas en común, porque los de algas han descubierto que las algas son muy importantes para la nutrición y los de nutrición justamente saben que hay un problema de anemia, digamos. Entonces, se pueden de esta forma integrar redes de investigación y además otorgar financiamiento, viendo justamente sus resultados de investigación y darle la aprobación para cualquier recurso que ellos pidan, viendo que tienen resultados positivos. Y como les decía, también está la evaluación después de haber implementado una nueva política, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos creado una nueva revista científica, es importante a lo largo del tiempo ir viendo si, digamos que creamos una revista en sostenibilidad ambiental, ir viendo si ese tema se sigue manteniendo vigente o si tal vez ya cambió y es necesario enfocarse en otra área o enfocarse en algo más específico porque es un tema muy amplio. Y todo esto se puede hacer con el análisis temático, con el conteo de citas, viendo
el impacto que puede tener nuestra revista o nuestros artículos de nuestra revista, ¿no? Y además, optimizar la periodicidad también se podría hacer viendo justamente las experiencias de otras revistas, ¿no? Otra de las disciplinas que se proponen es la cienciometría forense. Esta disciplina la propone la autora McIntosh y define que es necesario detectar, mitigar y resolver patrones irregulares o prácticas cuestionables, combinando los métodos tradicionales de la cienciometría con los enfoques éticos que tiene la ciencia forense. Entonces se proponen varios niveles de análisis. Uno primero principal a nivel macro, que tiene que ver con la vigilancia de la cobertura de medios o los usos legales de la ciencia, porque se observa que, por ejemplo, para ver legalmente si estaba bien usar mifepristol, se usaron artículos científicos retractados. Entonces, si nadie dice nada sobre que estos artículos científicos son retractados, pues se van a seguir usando justamente para hacer más políticas públicas que impactan directamente en las personas y que nuevamente reducen la confianza en la ciencia de las personas. Luego, a nivel meso, tenemos el análisis forense de las redes de autoría, las subvenciones y los perfiles de los investigadores. Esto nos va a permitir identificar justamente posibles redes de compra y venta de autorías o los cárteles de citación, que son personas que se ponen de acuerdo para citarse entre sí. Y luego también se pueden hacer análisis a nivel micro, que tienen que ver ya con la inspección solo de un artículo específico para detectar la manipulación de imágenes, el análisis de texto o el entrenamiento de algoritmos de inteligencia artificial para descubrir las imágenes duplicadas que puedan haberse insertado en un artículo, lo que hace obviamente que el artículo se invalide por completo, ¿no? Un ejemplo práctico de esta propuesta es que la misma autora hizo un estudio de caso sobre el proceso de peer review en una edición especial de una revista que publicaba sobre salud sexual y reproductiva. Entonces, como pueden ver, había un editor principal y un editor asociado, que eran los que asignaban los papers a los diferentes revisores y como editores ellos también conocían a los autores, ¿no? Cada autor que estaba relacionado a estos papers. Entonces, revisando las afiliaciones y los posibles conflictos de interés que puedan haber, se encontró que el editor del número especial estaba directamente relacionado con varios revisores a los cuales había asignado a los autores que también estaban relacionados a esa misma institución, ¿no? Entonces, de esta forma, se pudo establecer que este editor había seguido un patrón incorrecto de asignación de revisores y autores, lo cual había infringido en el proceso correcto de lo que es la revisión por pares, al no declarar tampoco los autores el conflicto de interés que podría haber. Entonces, a partir de esto, los recursos o los conocimientos que debemos tener o que podemos usar, en el tema de los recursos, están las bases de datos de acceso abierto. Se recomienda siempre usar bases de datos de acceso abierto, además de las bases de acceso a la que podamos tener a través de nuestras instituciones. La base que es más fácil de usar porque ya tiene las APIs disponibles es OpenAlex. Sin embargo, hay que tener cuidado con la calidad de información siempre, ¿no? Luego Dimensions, que en su momento era totalmente abierto y actualmente está en un modelo freemium donde cierta parte es abierta y cierta parte ya es cerrada, pero sigue brindándole acceso a la visualización rápida de las redes. Luego tenemos Lens, donde podemos encontrar acceso a información sobre patentes, ya no buscando en cada plataforma de cada país las patentes, sino solo a través de Lens. Y luego otro recurso importante es Retraction Wedge Database,
que nos da una base de datos de todas las retractaciones que se han hecho de los artículos. Ese es otro insumo o recurso fuente muy importante que tenemos que seguir, ¿no? Y sobre tema de capacitación en integridad científica y en ética de investigación, pues está el CITI Program, al cual también se tiene acceso a través de las diferentes instituciones de las que puedan formar parte los bibliotecólogos. Y sobre las herramientas, ya yendo más allá del uso de Excel, que es básico para todos, y obviamente para el seguimiento de las publicaciones científicas, hay que empezar a usar y capacitarnos en herramientas más específicas, como sería Python más Pandas, y combinarlo con las APIs para poder hacer un registro automatizado de las publicaciones, recuperarlas automáticamente sin tener que buscarlas a cada rato. Y también el uso de la combinación de R con Bibliometrics o BiblioShiny. No necesitamos aprender R del todo para luego poder trabajar con Bibliometrics y BiblioShiny. Además tenemos BuzzViewer, que juntándolo con las APIs también nos puede dar rápidamente resultados de las redes científicas y las redes de autoría. Y luego, en la parte de visualización, que es muy importante para ver los indicadores científicos de forma que se pueda mostrar fácilmente a los tomadores de decisiones, tenemos Power BI, puede ser también Tableau, podemos aprender a usar también Looker Studio o Shimao Gráfica. La idea es aprender alguno de ellos y a partir de aprender alguno de ellos podemos entender mejor luego las demás herramientas, porque todas funcionan más o menos de forma similar. Y bueno, ya hay bibliotecólogos que han sido convocados, lo digo convocados porque he podido ver convocatorias en ciertos roles estratégicos, asociados al Vicerrectorado de Investigación, a las oficinas de ética e integridad, o que están dentro de las bibliotecas, pero hacen este rol de soporte a la investigación, ¿no? Estas convocatorias hemos podido verlas en la Universidad Científica del Sur, en la Universidad Cayetano Heredia, en la Católica y en la Universidad de Lima. Entonces, podemos decir que en Perú ya hemos empezado a avanzar, pero tenemos que justamente entonces reforzar este rol, ¿no? Por lo que la integridad científica no se sostiene solamente con principios, sino también con las prácticas, a partir de las métricas responsables, que es algo que podemos hacer los bibliotecólogos, y la vigilancia activa y el análisis crítico de las publicaciones. Entonces, como les decía, ya se está forjando un rol o un grupo de personas abocadas a este rol estratégico, por lo que es un rol que ahora debemos asumir y empezar a consolidar, no solo a través de la práctica, sino también de la formación. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mirta, por tu conferencia y el nuevo enfoque, bueno, no, actual enfoque que se le da para el desempeño profesional de los bibliotecólogos en el país. Si hubiese alguna pregunta, podemos quedarnos unos minutitos porque has terminado 3 minutos antes de tu conferencia para resolver consultas. Y o también te puedo dar para una réplica de las recomendaciones en formación que darías tú a tus colegas. ¿Cuáles serían las competencias mínimas o básicas que deberían de ir desempeñando? Sí, claro. Bueno, primero me había olvidado de pasar esta diapositiva de contacto, pero sí, justamente volviendo a las diapositivas, básicamente podemos iniciar usando Excel, ¿no? Tal vez desde pregrado, reforzar más este uso de Excel, pero también, como les decía, debemos formarnos ya en herramientas tecnológicas más diseñadas para automatizar o facilitar ese trabajo que se puede hacer desde Excel, pero se complica un poquito más, ¿no? Justamente aprendiendo lo básico de Python o lo básico de R, ya podemos facilitarnos muchas cosas. También es muy importante aprender inglés porque pues la mayoría de estas herramientas están en inglés. Además, los artículos científicos también la mayoría están en inglés y debemos revisarlos. Y también, como les decía, la parte de los recursos de formación, ya también en ética e integridad científica, ¿no?
City Program es un programa diseñado justamente para aprender sobre integridad científica y ética de la investigación. Lamentablemente no es de acceso abierto, pero sería la idea empezar a buscar formaciones en ética y además, como bibliotecólogo, tratar de participar en la formación que pueda dar la Oficina de Ética de Investigación o interactuar más allá con la Oficina de Ética de Investigación, ¿no? Como les decía, ya hay oficinas de ética, por ejemplo, en Católica había una convocatoria para un practicante de bibliotecología que participe de la Oficina de Ética de Investigación. Entonces, entrar desde tu formación temprana a este tipo de prácticas o tipo de labores, obviamente va a ayudar a poder conocer todo el contexto científico, ¿no? Vamos a dar una lectura a un comentario que nos hace Giovanni. Dice, muy interesante el uso de herramientas, pero la integridad académica y científica es mucho más profunda y se refiere no solo a aspectos punitivos, sino preventivos y promocionales. ¿Cómo se podría apoyar en bibliotecología desde los aspectos preventivos y promocionales? Sí, justamente por eso mencionaba sobre el tema de formación de usuarios. En bibliotecología ya hacemos desde las bibliotecas universitarias e incluso desde las bibliotecas de colegios lo que llamamos formación de usuarios o alfabetización informacional, que quiere decir que enseñamos a los usuarios cómo buscar, cómo recuperar información, cómo poder usar correctamente la información, citarla, etcétera. Entonces, la propuesta sería que se incluya dentro de esto temas de por qué es importante no plagiar, por ejemplo, o respetar el derecho de propiedad intelectual de los otros autores. Y además, también integrar temas de integridad científica, falsificar datos o alterar los datos para que coincidan con mi hipótesis no es una buena práctica científica, ¿no? Incluir ciertos componentes de la ética de la investigación y de la integridad científica, para lo cual claramente primero el bibliotecólogo tiene que formarse y de esa forma poder difundir esta parte, alfabetizar, se podría decir, sobre integridad a estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, ¿no? Desde la etapa formativa justamente o el aspecto preventivo promocional, como usted lo menciona. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Mirta. Estando ya con el tiempo disponible, gracias por tu participación y demostración de lo que desde bibliotecología debemos empezar a trabajar a profundidad. Muy bien, gracias. Entonces le vamos a dar pase ahora sí a la magíster María Eugenia Ilia Miranda. ¿Está María Eugenia, por favor? Adelante. A Buenas ver, noches. voy a darte, te voy a presentar ante la audiencia. María Eugenia Ilia Miranda nos va a presentar su ponencia titulada Víctor Churay Roque Oivá Guavyamú y el inicio del giro indígena en el arte contemporáneo peruano. Ella es licenciada en arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 2011 y magíster en museología por la Universidad Ricardo Palma 2016. Egresó de la maestría en antropología de la UMS en 2005 y es candidata a doctora en historia del arte por la misma universidad en el 2020. Actualmente es directora del Instituto de Investigaciones Museológicas y Artísticas y coordinadora de la maestría en Museología y Gestión Cultural de la Universidad Ricardo Palma. Es docente de las maestrías de Historia del Arte y con curaduría de la PUC, la de Arte con mención en Historia del Arte peruano y latinoamericano en la UMS. Sus investigaciones de carácter interdisciplinario abordan la historia del coleccionismo, el museo peruano, los desafíos de la museología contemporánea y la gestión del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Asimismo, se ha enfocado en el estudio de las visualidades no occidentales, la construcción de alteridades colonizadas y las tensiones entre el arte, la antropología y la ontología expresadas en las artes indígenas, andinas y amazónicas contemporáneas. Estos temas han sido presentados en diversas curadurías y proyectos museográficos desarrollados en museos del Perú y del extranjero. Ha publicado el libro Estéticas Amazónicas Contemporáneas, la obra del pintor Víctor Churay Roque en el 2023, además de diversos artículos en libros y revistas especializadas. María Eugenia, el auditorio es tuyo. Adelante. Muchas gracias, Elizabeth, y buenas noches. Un saludo especial a todos y todas.
que antes que nada quiero agradecer la invitación. Para mí es un honor formar parte de todo este evento y del conjunto de profesionales invitados a participar en sus temas de investigación. En esta ocasión quiero comentar el tema de Víctor Churay Roque y Bayamo como el iniciador del arte indígena amazónica contemporáneo. Me parece importante principalmente lanzar la pregunta si es posible determinar este giro indígena a partir de la obra de Víctor y si él representa de algún modo cambio, esta transformación en una escena contemporánea y qué implica ello, ¿no? También quería comentarles previamente que la obra de Víctor Churay fue exhibida en el año 2003 en una exposición individual. eh, Luego de su muerte, él falleció en el año 2002 y fue un artista que tuvo una producción bastante quizá corta en tiempo, pero muy amplia. Y lo que propongo acá es identificar que durante el proceso que él tuvo, en el que desarrolló toda su trayectoria profesional, se pudieron establecer distintos tópicos, problemáticas, situaciones que permiten identificar un cambio de paradigma en el arte y también nos permite además entender cómo en este momento, en la actualidad, hay una serie de artistas indígenas, de grupos diversos, no solamente Bora como Víctor, sino tenemos Bruis, Shipibo Conibo, Aguajún, One Piece, Gine, Arakbuk, es decir, hay toda una apertura bastante grande eh, hacia el arte de los pueblos originarios, obviamente históricamente eh, dejados fuera de esta lectura hegemónica, y lo de Víctor nos permite entender cómo se va a dar este proceso. Esta tesis, esta exposición forma parte de una reflexión de mi tesis de licenciatura que presenté en el año 2011 y que fue editada en el último año y va puntualmente a mostrar toda esta, cómo se da este desarrollo, ¿no? Para empezar, es importante situar la historia de Víctor Churay, su historia personal, la historia de la comunidad bora de Pucaurquillo, donde él procede, ¿no? Y sobre todo vincularla al boom del caucho y a todo este episodio tan nefasto de la historia republicana, pero también tan dejado de lado de estos relatos canónicos y que en los últimos años comenzamos a ver ya más claramente, porque han habido una serie de estudios diversos, pero principalmente la memoria indígena también ha tenido una participación sumamente importante y allí encontramos una de las obras pioneras de Víctor Churay, ¿no? Puntualmente, el imaginario o los imaginarios del mundo del caucho tienen que ver quizá para comentar dos cosas, ¿no? Uno fue un episodio que tuvo en la fotografía y en la imagen un papel protagónico para la defensa del alegato de los caucheros. Y estas imágenes van a tener un impacto, una impronta importante, y sobre todo en la obra de algunos artistas contemporáneos. Y va a marcar la historia del pueblo desde el punto de vista que se ven obligados a trasladarse en contextos de inicios de los siglos XX, los 30 y 40, y se van a sentar en la región, en el pueblo de Pucallpa y de varios otros lugares que están en los ríos Ampillacu y Aguayacu, y eso pues reconfigura un nuevo panorama dentro de esta historia amazónica. Después de estar en este primer momento, los Bora y en general los pueblos que fueron sistemáticamente o que estuvieron acompañando a los caucheros y se sentaron en Pucorquillo, en la década de los 70, puntualmente en los 60 y en los 70, incentivados por la creación de grupos folclóricos de el Pelasco, ¿no? Va a haber una lectura, una relectura de su propia cultura, material, de su propia historia y de su propio arte, y principalmente eso se va a dar a partir de la llegada del turismo, van a tener un importante sistema económico a partir del turismo y la venta de artesanías, y también el impacto de la educación tradicional, digamos, en el sentido del estatal, ¿no? Va a ser incorporada en estos ámbitos y desde luego va a generar
una serie de transformaciones dentro de los hábitos visuales y algunos elementos más que de algún modo van a tener también un impacto en la obra de los artistas. En la década de los 90, eh, hay una serie de cambios a nivel global, no solamente local, que anuncian una serie de aperturas a una diversidad de visualidades no occidentales, principalmente en los centros del arte mundial como Europa, en bienales internacionales. Y esto tiene que ver con una respuesta al multiculturalismo, del multiculturalismo, principalmente a estas políticas del capitalismo avanzado. Esto lo va a trabajar, bueno, distintos investigadores, entre ellos Ana María Walsh, va a proponer que se está dando un cambio en el ámbito, desde el punto de vista de los intereses de los agentes que movilizan el arte a nivel global. Y también hay esta suerte de giro etnográfico que tiene que ver con esta lectura o este interés por parte de los curadores, bueno, y agentes también del arte contemporáneo en situar sus búsquedas artísticas o la ejecución de trabajos o de proyectos de arte, teniendo en cuenta estas culturas subalternizadas históricamente, africana, asiática, ¿no? Y por supuesto indígenas, y es un cambio que se está dando drásticamente en el ámbito global, a través de exposiciones famosas como Magiciens de la Terre del año 89, y paralelamente en el contexto global, en pleno, digamos, periodo del gobierno de Fujimori, hay una serie de gestos que de algún modo se convierten en correlatos de lo que nosotros hemos visto previamente. Y esto se va a dar no necesariamente en el campo del arte exclusivamente, sino básicamente en el campo de las ONGs y las agencias de cooperación que están muy alineadas a estas agendas globales. Esto sí va a tener una consecuencia en el arte, puntualmente, a través de, por ejemplo, de concursos de dibujo y pintura campesina, que se da desde los 84 hacia adelante hasta los 90, en donde encontramos a una serie de diversos artistas, creadores que por primera vez van a poder participar de con una serie de narrativas en formatos totalmente alejados de los convencionales desde la lectura, digamos, de la ciudad letrada, y más bien estamos hablando de pobladores rurales. Este es el marco en que Churay da a conocer su obra, es un ganador de un concurso y que tiene una característica más, que está hecha sobre un formato que es yanchama o corteza vegetal, que forma parte de esta materialidad desde donde se enuncia esta nueva lectura de las indigeneidades de ese momento, ¿no? No podemos olvidar también que esto se da posteriormente al impacto que genera la declaración de la ley de las comunidades nativas y estos nuevos liderazgos políticos que de algún modo también tienen que ver con estos cambios estructurales, ¿no? Algo importante que marca la obra de Churay, de Víctor, este pintor bora que nace en Pucórquillo, es que a partir del acceso a estos concursos que responden a estas miradas también de interés por el otro, es la posibilidad de participar en exposiciones de galerías comerciales en Lima, algo que no se había dado previamente en esta magnitud, y que además él va a generar un cambio porque va a hacer en muy poco tiempo dos exposiciones en donde está desde luego narrando temas diversos que tenían que ver con las imágenes que se vendían ya los boras a los turistas, pero también con otras que están más vinculados a narrativas de carácter etnográfico, ¿no? Que forma parte de estos relatos. Vemos en esta imagen al artista en una exposición en el año 98, y también vemos a Teteana Vitarte, que es una de las primeras galeristas con una amplia visión, muy, digamos, adelantada a su momento, que va a permitir que Víctor se incorpore al sistema limeño y sobre todo que tenga contacto con otros agentes que están más vinculados al ámbito académico y sobre todo de las ciencias sociales, y que van a ser puntualmente los historiadores del Seminario de Historia Rural Andina. Seguimos hablando desde Lima, es decir, se está
se sigue enunciando este arte indígena, Bora, de la cuenca del Ampillaco, Mariscal Castilla, en la ciudad de Lima, que es una de las características de esta nueva, digamos, manera de hacer arte desde los pueblos originarios. Y además, en esta conversación con los investigadores, Macera, Belén Soria, y en fin, todo este conjunto además, otros artistas andinos que están trabajando el tema del multilingüismo, estas problemáticas que estaban tan en la mira de este seminario. Víctor va a estar en diálogo con ellos, pero también va a ser un tipo de obra de carácter muy etnográfico, muy autoetnográfico también en algunos casos, en donde va a traducir y codificar elementos de su propia cultura, saliendo ya del relato de la venta, por supuesto, de las obras que se hacían comúnmente para venta a los turistas, y más bien va a incorporar otro tipo de conocimientos de su propia sociedad, ¿no? Entre ellos, los iconos clánicos, la iconografía, que es tan característica de estos pueblos, algunas de las fiestas recuperadas incluso, y otros que tienen que ver con las ontologías y con estas maneras de entender esta dimensión del entorno y los vínculos con estas multiplicidad de seres humanos e inhumanos que encontramos en esta obra del mapa del cielo Bora. Otro tema clave que define este nuevo giro del arte indígena y que vemos también en Churay es esta voluntad de trabajar temas que tienen que ver con la defensa y los activismos que ahora caracterizan al arte amazónico indígena, ¿no? La, la defensa de los bosques, esto que es clave, es central en la vida de los diversos líderes y, bueno, y por supuesto artistas también, va a estar muy presente en estos primeros relatos. Y otro tema que cambia y que quizá es uno de los que marca una gran diferencia es esta mirada historicista, es esta lectura de su propio sentido de historicidad que se da muy poco y que Víctor está expresando a través de esta narración de los castigos de los Bora por los caucheros y en donde plantea una serie de soluciones visuales para poder hacer un relato que está narrando, mm, usando además esta suerte de diglosia, el uso de la lengua bora, el uso también del castellano y esta imagen que está buscando representar y sobre todo ante un público no bora estas memorias. Entonces, esta es una de las obras pioneras también en este marco. En la actualidad hay otros artistas muy importantes como Santiago Yaguarcani o Bruce Rubio que están trabajando el tema, han trabajado sistemáticamente también el tema del caucho. Eh, en este contexto y en esta búsqueda de su propia lectura de su sociedad para poder traducirla, Churay, Víctor Churay, que fue un hijo de Curaca, de un Curaca Bora, va a regresar permanentemente a su comunidad para poder hacer una etnografía, entrevistar a los ancianos, a los curacas, conocer de estas memorias, aprender incluso más la lengua, porque él era un indígena bastante joven, y va a dar cuenta de obras como esta, el resultado de todo este esfuerzo, de, por ejemplo, la fiesta del Pijuayo, que es un mito central en la eh, historia mitológica, valga la redundancia, y de estas epistemes indígenas que tienen que ver con eh, la incorporación o la integración de todos los seres dentro de esta suerte de ritual de convite entre los múltiples animales entre que se benefician de este fruto del pijuayo y también un mito que recuerda cómo el hombre Pucunero robó el pijuayo del mundo del agua y en fin, y son estos mitos que generan, permiten explicar estas relaciones además interclánicas, ¿no? Y quizá uno de los temas también más importantes que va a plantear el artista es la ayahuasca como institución central en el mundo indígena, en los pueblos originarios, fuente de conocimientos, fuentes de
medias, un elemento mediador entre la comunicación entre los chamanes, los curacas, digamos, especializados en este conocimiento de vegetalista y este universo en donde hay una serie de negociaciones y de vínculos que permiten tener una, por supuesto, una amplitud, una práctica terapéutica, en fin, permite mantener un equilibrio del cosmos desde estas lecturas, desde estas ontologías, y esto está bastante, digamos, visible en las obras de Víctor. Están haciendo, él está trabajando esta suerte de explicación de cómo se dan estas transfiguraciones, ¿no? Como desde el uso de esta planta del poder, el, el chamán es capaz de trasladarse a distintos planos del universo y acceder todo lo que este amplio conocimiento, bueno, tan además recogido dentro de etnografías y estudios diversos, están ya presentes en estas obras. Y temas clave que enuncian un punto de partida es sin duda también fundamental de los que se han hablado, eh, por ejemplo, Blanca Muratorio, es esta necesidad de dejar de ser un sujeto antropológico, ¿no? Esta, digamos, toma de conciencia de cómo es situado el conocimiento y cómo son situados los indígenas dentro de este universo, dentro de estas redes de conocimiento que involucra a investigadores de distintas disciplinas e incluso ámbitos académicos, y esta autopercepción de qué significa ser un indígena en la ciudad con todo o en este sistema formó parte muy presente, fue un tema muy presente en la obra de Víctor, ¿no? Hay esta autorreferencia permanente, hay este reclamo tan constante de que son los indígenas los que tienen que enunciar desde su propia lectura, ¿no? Esto es algo clave. Esto tiene que ver con esta mirada crítica por supuesto, disciplinas como la antropología, en fin, y desde cómo está configurándose a ese otro, si es posible mantener, sobre todo en este tipo digamos, de sistemas amplios, en donde se reconoce esta diferencia, ¿dónde queda esta subalternidad, ¿no? ¿Cómo se sostiene? Y todo ello, todo lo que hemos visto previamente, va digamos, a desencadenar algo que es clave y que es, digamos, pionero en la obra de este artista, que es la ejecución de un autorretrato que va a dar cuenta de estas posiciones que él, digamos, asumió, ¿no? Estamos hablando de un artista que va a trabajar desde Lima, estamos hablando de un indígena urbano, que es la tendencia más amplia en la actualidad. eh, en general de los indígenas en distintas partes del mundo, debido siempre a la carencia o la ausencia de servicios y a todas estas inequidades que siguen presentes y que no han dejado de estar, eh, de formar parte de estos sistemas de vida, a pesar de los reconocimientos tan amplios que ellos tienen y a nivel global incluso desde su lectura o desde de la lectura de los sistemas globales artísticos, pero que en el fondo no han dado no han generado un cambio real en la obra de estos, o mejor dicho, en los pueblos de estos creadores, ¿no? Yo sencillamente, como conclusión, quiero decir de que a través de la obra de Víctor Churay podemos encontrar todos estos elementos que permiten dar cuenta de un nuevo sujeto, ¿no? Muy consciente de su situación en este sistema, ¿no? Y que está muy, digamos, acorde o muy abierto a tener un reclamo, un posicionamiento en donde enuncia su etnicidad, su indigeneidad y además reclama esta
una posición en el mundo en donde tenga una participación política más amplia, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Eugenia, por tu exposición. A ver, vamos a revisar el chat para ver si es que hay algunas preguntas eh, para ti. A ver, vamos a revisar también. Bien, les decimos a la audiencia, si es que tuviese alguna pregunta, lo plasme en el chat, por favor, em, sobre el trabajo de María Eugenia. Creo que no hay preguntas, entonces con esto, muchísimas gracias, María Eugenia, por tu participación. Y de esta manera damos por concluida nuestra intervención desde la Unidad de Vinculación y Seguimiento al Egresado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Nos hemos presentado con 4 conferencias. Aspiramos para el próximo año que sean las 8 escuelas que se presenten y así daremos a conocer a la sociedad em, los logros, los trabajos, las investigaciones y el desarrollo profesional de cada uno de ustedes. Acá hay un comentario que no vamos a dejarlo pasar. Dice, acabo de ver que en la actualidad José Morey trabaja en Ianchama. ¿Hay vínculos entre ambos artistas? Gracias por la pregunta. Bueno, Víctor falleció hace mucho. Morey es un artista loretano, ¿no? Fue un artista loretano también. Y hay un vínculo interesante, ¿no? Que es que la ciudad de la parte urbana de Iquitos y principalmente Bellas Artes, al conocer el material y la riqueza de este elemento, y además al ser un objeto, un elemento de carácter, digamos, ecológico, va a generar una expectativa enorme ante un mercado también que está en la búsqueda de este tipo de elementos, ¿no? En todo caso, sí, sí son materiales. La corteza vegetal está trabajada por distintos pueblos en contextos muy tradicionales, pero desde hace por lo menos 80 hacia adelante, quizá más, sí ha formado parte de, eh, el sustento, ¿no? Para hacer distintas obras. O sea, es decir, está muy, muy vigente. Ujú. Una relación exacta entre ambos no existe, por supuesto. A ver, acá también nos envían una comunicación que dice, muchas gracias por su presentación a María Eugenia. Como nos comentó en su ponencia, Víctor Churay es uno de los primeros casos que ocasiona el giro de la presencia del arte indígena amazónico en la escena del arte contemporáneo peruano. ¿Nos podría comentar cómo se posiciona el arte indígena amazónico dentro del arte contemporáneo actualmente? ¿Qué nos Sí, puede decir al gracias por la respecto? pregunta. Es una pregunta bastante importante porque en este momento todo lo que hemos visto previamente ha tenido un correlato muy significativo, ¿no? Los artistas en la actualidad, e incluso artistas de Pucarquillo y de Pebas, que es precisamente la región de donde proviene Víctor, han formado parte ya de sistemas globales, desde donde se enuncian de otra manera, ¿no? Son artistas que, además de ser creadores, pintores, también son intelectuales y curadores. Esto tiene que ver mucho por el sistema global y esta apetencia que tiene, esta búsqueda por este tipo de artes tradicionalmente consideradas periféricas, que han comenzado a ocupar ese centro de los temas más tratados por los curadores y, en fin, por el mismo mercado, ¿no? Esto es algo que responde a esta fenómeno bueno, a este multiculturalismo que tiene, por supuesto, sus aperturas, pero que, como dicen los investigadores, Fabri, por ejemplo, señala de que no hay un interés por lo económico ni por lo social en el campo, en el caso de estos artistas, en su mayoría, ¿no? Son pocos los que son tocados por este mercado y tienen un éxito en esos términos, ¿no?
¿Y hay más presencia de colectivos de artistas amazónicos? Hay muchísimos, ¿no? Por ejemplo, hace poco, nosotros podemos ver ahora muchos artistas Shipibo con Ivo en Cantagallo, ¿no? Y que además están exhibiendo en Barranco. Han comenzado a ocupar un protagonismo muy, muy relevante, por supuesto muy justo también. Las mujeres Shipibo con Ivo son quizá las representantes del trabajo en colectivo. Hay artistas Arakbu, que también, por ejemplo, colectivo de Tochime, la artista One Piece, Dina Ananco, que también es poeta, y todos ellos están ocupando espacios centrales dentro de la escena limeña artística, ¿no? Siempre desde Lima, generalmente desde Lima, pero efectivamente hay un posicionamiento singular y esto permite pensar en este giro, ¿no? En este cambio que empieza a fines de los 90 y que no para hasta el día de hoy. Están Elena Valera, Roland Pinedo, los artistas pioneros también, por ejemplo, ¿no? Bueno, podía demorarme enorme, Sí, 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 Casanto, en fin, sí, exacto. es muy Bueno, grato escuchar eso. muchísimas gracias, María Eugenia. Los temas de humanidades, como de todos los temas de la universidad, son amplios y darían para semanas y semanas de conferencias muy, muy interesantes. Con eso damos por concluida la participación de la Unidad de Vinculación y Seguimiento del Egresado de la Facultad de Letras. Esperamos a la comunidad del día 29, sábado 29, al encuentro de confraternidad a partir de las 3 de la tarde, que es un momento de estancia, de reencuentro entre todos para fortalecer los lazos y nuevamente a seguir caminando juntos. Muy buenas noches, le doy el pase a la Facultad de Educación, que continúa. Muy bien, buenas Muchas noches con gracias. todos.